Bueno, ¿cómo están? Buenos días. ¿Están contentos? Yo estoy contento también. Bueno, antes de predicar, le quiero decirles que traje un manual que es sobre educación. Nosotros tenemos cada verano un seminario para educadores. Así que si aquí hay educadores, ya sea que hacen homeschooling o que son profesores, les queremos invitar. Es un curso que hacemos por Zoom y hemos elaborado un manual que es cómo los principios cristianos de educación pueden influir en el arte, en la política, en los negocios, en todos estos lugares. Así que este no es un libro, es un manual que te va llevando paso a paso y te va diciendo cómo se aplica. Y también traje un libro que lo escribí yo y acaba de salir se llama La Revolución de las Ideas. ¿De qué trata este libro? De lo que voy a hablar ahora, ¿ya? Así que no les comento. Lo que sí, estos son los últimos que nos quedan. Entonces, si no logras el libro y quieres tenerlo, por favor, anótalo, anota tu nombre, cosas así, y después te lo hacemos llegar cuando salga la próxima edición, ¿ya? El día 22 de septiembre vamos a comenzar una escuela de discipulado. Una escuela de discipulado es un retiro largo con Dios. Es interno, es presencial, hay que dejar todo, ¿ya? Por 3 meses teóricos y 2 meses prácticos. Por ejemplo, ahora la escuela esta está yendo a Bolivia. La próxima, que empieza el 22 de septiembre, en los 3 meses teóricos va a ser en nuestra base, pero después vamos a estar en Santiago mayormente y en Chile, ¿ya? Porque tenemos una cantidad de eventos. Así que si alguien que está interesado de tener un retiro, esto no es solamente para jóvenes, ¿ya? De tener un retiro y puede apartar ese tiempo, le aseguro que le va a ser una tremenda bendición. Y en enero vamos a tener una escuela de cosmovisión bíblica, que significa cómo llevar los principios de Dios a las diferentes áreas de la sociedad. Principios de Dios en política, en economía, en educación, en comunicaciones, etc. Bien, terminé. Gracias. Ahora, Espíritu Santo, guíanos, por favor, en este tiempo que vamos a tener juntos. Señor, ¿qué te pedimos? Que tu revelación venga. Porque yo puedo compartir palabras nomás, pero tu Espíritu comparte revelación. Así que allí donde estás, dile al Señor: Señor, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya, Señor. Tu revelación en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús vino, realmente el reino de los cielos no se estableció, pero se acercó. Hubo un cambio cultural muy fuerte del cual todavía somos bendecidos hoy. Es decir, Jesús vino a traer un reino nuevo. Y un reino es donde hay rey y donde también hay leyes. Y Él nos dijo que oráramos de esta manera: venga a nosotros tu reino. ¿Qué es que venga a nosotros el reino de Él? Lo que sigue: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este no es una oración, digamos, platónica o épica, sino es una oración real. Nosotros tendremos que orar para que el reino de los cielos se acerque, igual que hizo Jesús, para que los niveles de justicia se levanten, para que los principios de Dios vengan aquí a la tierra. Ahora, no estamos para levantar una iglesia, estamos para transformar un país. Estamos para transformar un continente. Y cuando uno comienza a entender eso, todo su ser, todo su propósito de vida cambia. Para que el reino de Dios venga, vamos a tener que desafiar algunos paradigmas. Uno de ellos, si yo les dijera a ustedes: tenemos que evangelizar Chile, ustedes me dirían: bueno, tenemos que evangelizar a las personas, ¿no es cierto? Predicarles del evangelio. ¿Es correcto eso? Sí, lo es. Porque es lo que Jesús hacía. Jesús le predicaba a la mujer samaritana. Jesús le predicaba a Nicodemo. Le predicaba a las grandes multitudes. Sin embargo, quiero complementar ese concepto. Que sí tenemos que evangelizar personas, pero también tenemos que evangelizar las ideas. Porque el próximo monte misionero que tendremos es el mundo de las ideas. Hoy estamos plagados de ideologías que tienen que ver con ideas. Y nosotros somos llamados, como dice Romanos 12:2,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada, echada fuera por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por lo tanto, si vamos a evangelizar las ideas, vamos a tener que hacer muchas reinterpretaciones. Porque un cristiano no se mueve solamente por fe, aunque su fundamento es la fe. Los cristianos tendremos que aprender y saber en qué creemos y por qué lo creemos. Así como también lo que no creemos y por qué no lo creemos. ¿Ya? Y entonces, ese cambio de pensamiento va a producir algo nuevo en nosotros. Por ejemplo, si tenemos 2 profesores de historia, ¿no? Vamos a poner que tenemos 2 profesores de historia. Uno es cristiano, otro es ateo. Pero cuando enseñan historia, los 2 enseñan la misma historia, de la misma manera. Seleccionan los mismos hechos, lo interpretan igual y lo exponen igual. La pregunta es ¿por qué el profesor cristiano y el ateo enseñan la misma historia? Y alguno dirá porque la historia es una sola. Pero en realidad, los historiadores no pueden seleccionar todos los hechos. Seleccionan los hechos de acuerdo a lo que es su línea de pensamiento, de acuerdo a lo que es su cosmovisión. Y así también lo interpretan. Una cosmovisión humanista que no tiene en cuenta a Dios, ¿por qué mencionará a Dios en la historia? No tiene razón de ser. Pero un historiador cristiano considera que la historia no es la narración de los hechos de los hombres y de las mujeres a través del tiempo, sino que es la narración de los hechos de Dios con el hombre y la mujer a través del tiempo. Es un poco diferente. Tomemos un ejemplo muy concreto, ¿no? El descubrimiento de América. ¿Te recuerda qué nos enseñaron en el colegio? ¿Por qué Colón fue a las Indias a descubrir? Él ni sabía que existía América, ¿ok? ¿Recuerdan lo que nos enseñaron? Que fue para encontrar una nueva ruta para comerciar las especias. Tiene razón, porque en 1453 el Imperio Romano de Oriente había caído y ahora ir de España a las Indias por las especias había que atravesar todo el sector del Imperio Otomano. Entonces, claro, había que encontrar una nueva ruta. Y ya sabía que la Tierra era redonda, aunque no se había comprobado, se comprobó durante la expedición de Hernando de Magallanes, que recuerdan que Sebastián Elcano dio toda la vuelta y ahí se comprobó. Pero ya se sabía que la Tierra era redonda. Y esto es lo que nos enseñaron. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? ¿Es toda la verdad? Veamos un poquito lo que dice el protagonista de la historia. Hay que darle crédito, ¿no? Porque se llamaba Cristóbal Colón. Esto escribió él. No fue la inteligencia, ni la matemática, ni la cartografía la que me llevó en este viaje, sino la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual te he hecho mensajero, y él me mostró en cuál parte. ¡Wow! ¿Qué está diciendo esto? Cuando alguien lleva el mensaje del Señor a otro lugar, ¿cómo se lo llama? Misionero. Así que estoy seguro, les quiero preguntar, cuando estaban estudiando en el colegio, le enseñaron, ¿no?, que Colón tenía un llamamiento misionero. ¿Le enseñaron esto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si el protagonista de la historia está diciendo esto, ¿cómo que no le enseñaron eso? No, a mí tampoco me enseñaron eso. ¿Sabe por qué? Porque una línea de pensamiento humanista ateo acalla todo lo que tiene que ver con Dios. No le interesa, porque si Dios no existe, ¿por qué va a hablar de Dios? 23 de septiembre, Diario de Colón. Mis fuentes son libro Profecías, el único libro que escribió Colón entre el tercer y cuarto viaje. Breve Historia de Indias, escrito por Fray Bartolomé de las Casas. El Diario de Colón y las cartas recopiladas por Racolta, las cartas al ama, que eran las cartas a la reina Isabel, así se llamaba, al ama. Esas son las fuentes, ¿ok? Entonces el asunto es que el 23 de septiembre hay una tempestad. Perdón, la tempestad había sido antes. El 23 no hay nada.
no hay viento. Las carabelas se quedan sin viento, no pueden ir ni para atrás ni para adelante, porque eran carabelas. Y entonces la tripulación quiere echarlo al agua a Colón. Y Colón empieza a orar a Dios. Le enseñaron esto, ¿no? Que Colón oraba a Dios. No, pero lo peor de todo es que Dios le habla. Y le dice, oh hombre de poca fe, no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés. No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David. Oh hombre de poca fe. Y lo peor de todo es que Colón le contesta, yo así amortecido. Empezó a llorar Colón. Empezó a darse cuenta la poca fe que tenía. Y Dios le dice, te voy a coronar de honra y de fama. Tenía un llamamiento concreto de Dios. ¿Lo cumplió? Esa es otra historia. Pero sí lo tuvo. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que vamos a tener que reinterpretar aún nuestras carreras. Abogados, ¿cuántos abogados hay acá? El Código Justiniano fue escrito por Triboniano, que era un cristiano comprometido, y fue el fundamento de nuestro derecho, aunque el Código francés trató de cambiarlo, imprimiéndole un sentido humanista. La Constitución de Estados Unidos, bueno, fue una constitución muy influida por los principios bíblicos y todos tomamos de esa constitución como modelo. Científicos, ¿hay algún científico acá? Bueno, sí, gracias. Tenemos a Isaac Newton, un hombre comprometido con el Señor, entregado a Él, con todo su corazón, ¿ya? El más grande físico de todos los tiempos. Artistas, Johann Sebastian Bach escribía, yo compongo para la gloria de Dios y para el dulce solaz del alma. Vamos a tener que reinterpretar nuestras carreras, porque todos nosotros estudiamos en universidades con una línea de pensamiento humanista atea. Así que tendremos que evangelizar el pensamiento y preguntarnos, ¿lo que me enseñaron es correcto? Examinadlo todo, retened lo bueno. Y entonces comenzamos a ver, Señor, cómo cambiamos las ideas. Es decir, que evangelizar educación no solamente será evangelizar a los profesores, a los alumnos, a los apoderados, a los directores de escuela, sino que hay que evangelizar también la idea misma de educación. Hay que cambiar los paradigmas de educación. Hay que cambiar los paradigmas de política. ¿Qué es política? Le pregunté a una ministra de gobierno de Piñera, me dijo, política, juego de poderes. ¿Cómo conquisto el poder? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y cómo evito que me lo quiten? Yo dije, por eso la política anda como anda. Puro poder. Ni una palabra sobre el bien común. Nada. Entonces el asunto es, ¿cuál es el concepto bíblico de política? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. ¡Wow! ¿Entiende? Tenemos que cambiar los conceptos en todas las áreas de la sociedad. Esto lo aprendí de un tal Jesús de Nazaret. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿A quién? A los, escuchamos mal, quiero decir los amigos. No, a los enemigos. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? Y siempre tenía problemas. Mi pregunta es, ¿por qué no sanaba los martes? Porque estaba cambiando el pensamiento. Y cuando le dijeron, ¿por qué haces esto? Dijo, porque si a ustedes se les cae un animal en un pozo, no esperan al otro día. Judíos, buenos comerciantes, no esperan al otro día, sino que los sacan del pozo. ¡Wow! Comía con los pecadores. Si eres el Hijo de Dios, tienes que comer con los justos. No, es que yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Ah, qué? Ah, otra cosa, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que es... ¿Qué está diciendo? Que nos lavamos las manos para mostrar que es santo. Sí, eso no sirve para mucho, ¿no? Ah, cuando oren, no hagan tantas repeticiones. Y oren en privado, que Dios los recompensará en público. ¿Y cómo van a saber que soy espiritual si no os muestro qué? Ah, cuando ayunen, su rostro que nadie lo sepa, ¿ya?
No diga, estoy ayunando. No diga eso. ¿Ya? Cuando den limosna, que una mano no sepa la otra. ¿Cómo que? ¿Y cómo van a saber que somos hombres y mujeres piadosos? Y ahí está, mandaban el trompetero adelante. Ta, 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 ta. Voy a dar limosna. Ahora que una mano no sepa. Les está rompiendo la estructura mental. Eso es lo que tenemos que hacer. Desafiar el pensamiento. Clavarles. Señor, no. Pero para esto hay un problema. Hay que comerse la Escritura. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué es la palabra escudriñar? ¿Qué idea les da la palabra escudriñar? Escarbar, hurgar, profundizar, analizar. Es todo lo contrario a una lectura superficial. Hay que comerse la Escritura. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Te va a enseñar cómo vivir en la iglesia. No. Por lo tanto, la Biblia tendrá que dejar de ser un libro de religión para convertirse en un libro de toda la vida. Pero hay que estudiarla con todo el ser. ¿Y los niños? ¿Qué valían los niños? Dejen que los niños vengan a mí. Está cambiando. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y Pedro y Juan estaban ahí con un niño y Jesús dijo, si no fueres como un niño no puedes entrar al reino de los cielos. Me imagino a Pedro y Juan, ¿cómo eso? Y no van a creer lo que hizo Jesús. Habló con una mujer. ¿Cómo va a ser eso? Siglo I. Los romanos y los griegos pensaban que la mujer no valía nada y los judíos hasta por ahí también. Y entonces Jesús habla con una mujer samaritana. Cuando llegan los discípulos dicen, está hablando con una mujer. Jesús fue el primer maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. Lucas capítulo 8, Susana, Juana, María Magdalena, Marta de Betania, María de Betania y muchas otras que inclusive le servían con sus bienes. Tremendo lo que hizo Jesús. Y esto tuvo consecuencias. Cuando ya Jesús ascendió a los cielos, los cristianos estaban en Roma y elaboraron un concepto nuevo que no se conocía. El concepto de dignidad. Los griegos no conocían la palabra, tenían solamente la palabra timé, que significaba honra, honor. ¿A quién le daban honra y honor? Se la daban a aquellos que ganaban los Juegos Olímpicos. Se la daban también a aquellos que se destacaban en una batalla. Eso era honra. Los romanos sí tenían la palabra dignitas. Pero la dignitas era una especie de, ¿cómo podría decir?, de estatus social. Por ejemplo, los esclavos no tenían dignitas. Las mujeres tampoco. Los hombres solamente tenían dignitas los que pertenecían al Senado y a la orden de caballería. Los demás no tenían dignitas. Es decir, que uno podía adquirir la dignitas, perderla, rebajarla, aumentarla, pero de pronto aparece un tal Jesús y recupera Génesis 1:26 que dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Quiere decir que no hay diferencia entre hombre y mujer. Y que tampoco hay diferencia entre esclavo y libre. Porque todos fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Por qué un niño con síndrome de Down tiene dignidad? ¿Tiene dignidad? ¿Por qué un niño parapléjico tiene dignidad? Porque no es un estatus social. ¿Por qué un asesino que está en la cárcel tiene dignidad? Nos cuesta, ¿no? Mató a 20 personas, pero aún hay que tratarlo con dignidad. Porque su dignidad viene de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto fue lo que dio origen a la Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los hombres nacen iguales en dignidad y en derechos. Iguales. ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo es un igual? Porque tiene un solo creador que los creó a su imagen y semejanza. Qué tremendo este Dios. Y entonces los cristianos comenzaron a defender a los niños que nacían débiles y deformes, así se los llamaba en ese tiempo. Porque Platón decía que a esos niños había que matarlos. Séneca
pensador romano, decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles y deformes. Y Sorano de Éfeso creó un manual para distinguir cuándo se podía crear a un niño y cuándo no. Por ejemplo, si el niño nacía sordo, había que matarlo. Si nacía débil, había que matarlo. Si nacía ciego, había que matarlo. Si no lloraba mucho, también había que matarlo. No era digno. Pero los cristianos seguían a un tal Jesús y dijeron, de los niños es el reino de los cielos y vamos a proteger a todos los niños. Y salieron a los campos donde dejaban abandonados niños para que se los comieran las fieras. Hay veces los ahogaban y otras veces los dejaban allí. ¿Recuerdan la Rómulo y Remo, no es cierto? Niños abandonados, amamantados por una loba que se los tuvo que haber comido. Pero bueno, eso te da una idea en qué estaba la cosa. Y de pronto salen los cristianos a los campos a recoger a esos niños. Había uno que se llamaba Benigno, que era muy benigno el hombre, y recogía un montón de estos niños. El César de Roma lo mandó a llamar y lo mató por el crimen. Las 12 tablas del derecho romano decían, se prohíbe criar a estos niños, se prohíbe. Pero los cristianos levantaron un documento llamado Didache y dijeron, no cometerás infanticidio. Y cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, en el año 374, un grupo de cristianos cambió la ley. Y la nueva ley decía, cualquiera que matare a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de infanticidio. Y cualquiera que abandonara a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de abandono. Y esa ley pasó a los países de Europa, a todos nuestros países de Oriente y Occidente. Y si hoy en Chile se protege a estos niños, fue porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó, cambió la manera de pensar y cambió la ley. Y esa fue una herencia del cristianismo. Homero decía, hablar es cosa de hombres. En otras palabras, mujeres no hablen. ¿Ya? Otros decían, las mujeres son un conjunto de sinvergonzonería y la criatura más vil que existe. Pero el apóstol Pablo dijo, en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Somos uno en Cristo. Y comenzó a producirse un cambio. Durante el reinado de Teodosio en Roma, la legislación comenzó a cambiar. Y por primera vez, en el siglo IV, se le dio libertad a las mujeres para elegir con quién casarse. Hoy, siglo XXI, si usted va a una cultura musulmana o hinduista, todavía ese derecho no está reconocido en general. ¿Por qué? Por el concepto de dignidad. El hombre y la mujer valen lo mismo. En el siglo VI, los cristianos levantaron las primeras escuelas para mujeres. Cuando yo viví en India, el asunto es que la mitad de las mujeres eran analfabetas, siglo XXI. ¿Por qué? Porque si la mujer no tiene valor, ¿por qué hay que educarla? Pero ahora tiene el mismo valor. Por lo tanto, es importante la educación. ¡Wow! Y eso es lo que produjo el cristianismo en cuanto a la mujer. ¿Y qué pasó con los esclavos? Aristóteles decía que la esclavitud era algo normal, natural, porque había hombres nacidos para mandar y hombres nacidos para obedecer. Y que los esclavos eran una herramienta, con ánimo, con vida, pero herramienta. Y por lo tanto no se podía trabar amistad con un esclavo. Claro, si es un martillo, tú no trabas amistad con un martillo. Pero en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Y entonces, el apóstol Pablo, ¿cuántos leyeron la carta a Filemón? La carta a Filemón, muy bien. Habla de un esclavo, léala, es una página nomás. Habla de un tal Onésimo, era esclavo. Parece que le robó al amo, que se llamaba Filemón, lo metieron en la cárcel, allí conoció a Pablo, que también estaba en la cárcel, se entregó al Señor, y ahora el momento que es de salir y volver a su amo. ¿Y sabe lo que le escribe Pablo a Filemón? Le dice, a Onésimo, no lo trates más como esclavo. Diferente a Aristóteles. Trátalo como un amado hermano. Y comienza a producirse un cambio fuertísimo, que los cristianos empiezan a liberar sus esclavos en Roma. Algunos liberaron hasta 1500 esclavos.
Un padre de la iglesia que se llamaba Crisóstomo decía lo siguiente: los cristianos lo que tenemos que hacer con los esclavos es comprar esclavos, educarlos, liberarlos. Mire qué tremendo. Comprar, educar, liberar. Porque un esclavo educado nunca más volvía a la esclavitud. Qué tremendo. Y entonces fue cayendo la esclavitud hasta que desapareció en Roma. Pero ya en el siglo XVII, cuando ya era Europa, ya no existía el Imperio Romano, resucitó la esclavitud. Las naciones europeas, especialmente Inglaterra, vio que podía tener mano de obra gratuita con el tráfico de esclavos desde África. Y de ahí se levantó un cristiano. Quería ser pastor evangélico, se llamaba William Wilberforce, pero se convirtió en político. Miren la diferencia, ¿no? Se convirtió en político y empezó a luchar 30 años contra la esclavitud, lo cual, quiero decirles, algunas de nuestras luchas no serán victorias inmediatas. Tendrá que pasar tiempo. Luchó 30 años y en el año 1833 logró que Inglaterra declarara la abolición de la esclavitud. 2 días después murió. Ya había cumplido su misión. Y estas fueron sus últimas palabras. En su diario está esto: gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. 20 millones era la mitad del Producto Bruto Interno de Inglaterra de un año. Tremenda indemnización. Ahora Inglaterra, con todo el sacrificio que hizo, ¿usted cree que se iba a quedar sola? Impuso a todos los demás países de Europa que hicieran lo mismo y se terminó la esclavitud en todos lados, porque hubo un grupo de cristianos, un hombre que se atrevió. Y si usted puede ir a Inglaterra, va al Parlamento inglés, va a encontrar allí un pendón que dice William Wilberforce, el que terminó con la esclavitud en 1833, y es un hito de la historia de Inglaterra. Los cristianos terminaron. Quizás no te suena mucho Harriet Beecher Stowe, ¿no es cierto? Ahora te digo, La cabaña del tío Tom. Ahí sí. Ella fue la escritora. Dijo: no lo escribí yo solo escribí el dictado. Dios lo escribió. Es una novela que hizo un impacto en la sociedad. Por eso, escritores, literatos, ustedes son profetas de una nación. Pueden colocar verdades que otros no la colocan. Y esta mujer, Abraham Lincoln, dijo que tuvo mayor influencia que aún la guerra de secesión que hubo entre el norte y el sur para crear una conciencia de abolir la esclavitud. Y eso fue lo que ocurrió. Los cristianos hicieron eso. Los romanos no tenían mucho concepto de la vida, pero es por el otro lado, ¿no? ¿Me permiten un minutito? Los romanos no tenían mucho concepto de la vida. Cuando se sentían frustrados, amargados, ustedes lo habrán visto en película, tenían un lema entre ellos: córtate las venas. Y se suicidaban. Pero ahora vino una verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Dios da la vida y Él es quien la quita. Y algo comenzó a producirse. Comenzaron a bajar el nivel de suicidios. Pero otra, en el año 395, se abolió el Coliseo Romano. En el Coliseo Romano se enfrentaban los gladiadores. Y allí el que vencía al otro le colocaba la espada en el cuello y preguntaba al César de Roma: ¿quiere que viva o que muera? Y el César le preguntaba a todo el Coliseo. Y ellos tenían una manera de decir que viva. Y tenían una manera de decir que muera. Generalmente quiero decirles que el dedito iba para abajo. Porque al débil, al derrotado, había que ayudarlo a morir. Entre paréntesis, quiero decirles que esto lo recuperó Nietzsche después. ¿Ya? Al débil hay que ayudarlo a morir. Pero volvamos al Imperio Romano. Entonces el asunto es que en el Imperio Romano ocurrió esto. Entonces los cristianos en el año 395 abolieron los coliseos romanos. Por 7 siglos habían existido. Miles de gladiadores habían muerto. Y en lugar de eso, los cristianos crearon una nueva institución. Se llamó los hospitales. El primer hospital fue levantado en el año 369 por Basilio, un cristiano comprometido.
Y en Occidente, el primer hospital lo levantó Fabiola en el año 390. Fabiola era una mujer pagana, licenciosa, viuda, con mucha plata. Y se entregó al Señor y dedicó toda su fortuna. Fue discipulada por Jerónimo, padre de la iglesia, y dedicó toda su fortuna a levantar el primer hospital en Roma. ¿Sabe? Así que todos los hospitales que ustedes conocen son hijos de papá y mamá, de Basilio y de esta mujer, Fabiola. ¿Ya? ¿Por qué levantaron hospitales? ¿De dónde viene la palabra hospital? ¿Con qué está relacionada? Con hospitalidad. Los romanos consideraban, basados en el estoicismo, que a los débiles había que ayudarlos a morir. Pero los cristianos no pensaron eso. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. No me mataste, no me ayudaste a morir. Porque estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. ¡Wow! Está creando todo un pensamiento completamente nuevo. Y entonces se levantaron estos hospitales. Y el Señor hizo tremendas cosas allí. Ahora la vida tenía valor. Pero no solamente eso. La carrera de enfermería. ¿Hay alguna enfermera acá? ¿Enfermera que estudia enfermería? ¿Enfermero? ¿Hay más por ahí? Ok. ¿Tú también? Bueno, ¿cuál fue la mamá? ¿Quién creó la carrera de enfermería? ¿Conocen? Florence Nightingale. Florence Nightingale. Y seguramente les enseñaron ahí en la universidad que ella era una tremenda cristiana, comprometida con Dios. No le enseñaron eso. ¿Cómo que no? Pero si ella dice eso. Ella escribió en su diario lo siguiente: un día el Señor me despertó y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta carrera. Recibió la carrera en base a una revelación del Señor. Dicen los diarios de aquella época que antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, morían 42. Florence Nightingale no fue la enfermera que conocemos hoy solamente, implementó todo un sistema de salud, de protocolos higiénicos tan tremendo que ahora, después de ella, de 100 enfermos que entraron al hospital, ¿sabe cuántos morían? 2. Tremendo. Por eso aún fábricas llevan el nombre de Nightingale. Por el efecto, ella es considerada una mujer, una heroína realmente en la historia. Qué tremendo. Los hospitales creados por el Señor, por gente. ¿Será que Dios quiere que podamos crear nuevas cosas, nuevas instituciones, cambiar leyes? Porque, mire, ahora tengo que ir a África. En África hay naciones que tienen el Evangelio. Más del 50% son evangélicos y son naciones re pobres. Muchas número 1 en SIDA, como Uganda. Otras número 1 o 2 en corrupción, como Nigeria. Y si vamos a nuestro continente, Guatemala es el país más evangelizado y es uno de los países más violentos del continente. Y si tomamos Chile, espero que no haya nadie aquí, pero Curanilahue, ¿ya? Es una de las ciudades más evangelizadas. Y está como número 1 en alcoholismo. ¿Cómo puede ser? Porque no es suficiente con que más gente se haga cristiana. Hay que producir y tener la visión de producir un cambio en la sociedad, de cambiar maneras y de estar en los lugares donde podemos ser influencia, donde podemos tener la autoridad de producir algo. Porque autoridad viene de la palabra autor y es reflejar el carácter del autor. No es una cuestión de poder y todo eso. ¿Cómo andamos con la hora? Ok. Entonces, me quedan 15 minutos nomás, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tratar de ceñirnos entonces. Los jardines infantiles, los preescolares, fueron creados por Friedrich Froebel. Su papá era luterano, pastor, y cuidaba a las plantitas de su jardín de que eran pequeñas. Entonces Friedrich Froebel dijo, así tenemos que cuidar a los niños que son pequeños, y creó el kindergarten, jardín infantil. Ya. Fue un niño que se clavó un punzón en el taller de su papá, quedó ciego de un ojo, luego tuvo un virus, quedó ciego del otro ojo,
creció, fue un adulto que amaba al Señor, consagrado al Señor. Y antes de morir, en su diario le escribió lo siguiente: gracias, Señor, que me has dado el propósito de crear el sistema de lectura para ciegos. Se llamaba Luis Braille. Fue LP, un sacerdote, quien creó el sistema de lenguaje para sordos. Fue Lutero y Melanchthon quien creó el concepto de que los gobiernos tenían que destinar dinero para la educación. Fue Robert Reich el que creó las escuelas dominicales, porque eran chicos que en plena revolución industrial trabajaban todo el tiempo. Entonces él sabía que si no los educaba iban a salir delincuentes. Entonces creó las escuelas los días domingo. No eran las escuelas dominicales que conocemos hoy, pero era la escuela que funcionaba el domingo. Y les enseñaba a leer y escribir. Y usaba como libro de texto, adivine. Y adivine qué usaba como colegio. La iglesia. Pero está usando el Día del Señor. ¿Por qué usa el Día del Señor para enseñar a la gente, a los niños? Y lo combatieron. Y él siguió firme. 30 años después tenía 1.250.000 niños en sus colegios, convirtiéndose en el sistema público, no privado, público de educación más importante de Inglaterra. Fueron los cristianos los que crearon esto. Fueron los cristianos los que crearon la Cruz Roja Internacional. Henry Dunant dijo: yo soy un discípulo de Jesucristo, como los del siglo I, no como cualquiera, como los del siglo I, nada más, así se definió. Y en la batalla de Solferino sacó un montón de mujeres a cuidar a los enfermos, a los heridos de la batalla, y les dio un lema: tutti fratelli, en italiano. Todos son hermanos, hay que atender a los heridos de ambos ejércitos. Y eso dio origen a la Cruz Roja Internacional, y él ganó el Premio Nobel de la Paz en 1901. Entonces el asunto es que nosotros somos llamados no a vivir una vida, póngale el nombre que quiera, sino a vivir una vida comprometida con Dios. Y para eso vamos a tener que desafiar algunos paradigmas. El primero de estos, el concepto de misionero. Misionero no es una palabra que está en la Biblia. Misionero es uno que tiene una misión en la vida. Ese es un misionero. Tiene una misión en la vida. ¿Cuál es la misión que tiene? Conocer a Dios y hacerle a Él conocido. Y cuando tiene este sentido de propósito en la vida, tu vida cambia. Yo espero que al terminar este mensaje, si no lo eres todavía, te conviertas en un misionero. Tengo que ir a África. No. Hay que desafiar el concepto de llamamiento. ¿Tengo llamamiento o no? Sí tienes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Sí tenemos. Entonces, ¿qué es el llamamiento? ¿Qué hay que preguntarle a Dios en el llamamiento? Hay que preguntarle: ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, si es que tengo. Todos somos llamados a ser misioneros. ¿Ok? ¿Cuántos profesores hay aquí? Levanten la mano. Ok, renuncien. ¿Ya? Y conviértase en un misionero en la educación. ¿Abogados? ¿Cuántos hay? Renuncien. Renunciemos. ¿Ya? Y nos convertimos en misioneros a la justicia. Ingenieros, vamos a convertirnos en misioneros en el área de la construcción, arquitectos también, médicos, enfermeras, matronas, vamos a convertirnos en misioneros en el área de la salud. Es un cambio de chip. Estábamos en esta escuela de Cosmovisión, vino como alumna una doctora en biología molecular. Y ella me decía: Ricardo, el problema es que yo no tengo tiempo para servir al Señor porque estoy metida en la universidad todo el tiempo y no tengo. Y de pronto ella entendió, Colosenses 3:17, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de Él, en representación de Él. Y ella volvió a Lima y se dio cuenta de una cosa: en esta universidad TEA, los pastores no pueden entrar, pero yo ya estoy adentro.
y empezó a enseñar biología molecular desde la perspectiva bíblica y empezó a enseñar, me mandó un montón de audios, empezó a enseñar cómo se forma la célula y le preguntaba a sus alumnos, no creyentes por supuesto, dígame, ¿esto pues es obra de azar o hubo un diseño? Y dice, todos los chicos gritaban, diseño, profesora, diseño, no pudo ser por azar, diseño. Y empezaron a entregarse al Señor. Y empezó a mandarle cartas a los alumnos que se llamaban biocartas. Y allí les daba un resumen de la charla que les había dado con un versículo bíblico. Y la Universidad TEA de Lima la acaba de premiar por el método de la innovación académica. Y le dio un premio porque ella hizo algo totalmente creativo. Cristianos, no seamos anquilosados. Vamos a crear cosas nuevas. Vamos a tener un Dios creativo. Es un Dios de la poesía, es un Dios de los colores, es un Dios de lo nuevo. Porque tengo para ustedes cosas que ojo no vio, ni oído yo. 1 Corintios 2:9, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tengo preparadas para ustedes, pero hay que creerle al Señor y decir, Señor, úsame. Gente que tiene mi edad o más, Dios todavía te puede usar. ¡Wow! Todavía te puede usar. Como Caleb que dijo, tengo 85 años, pero dame ese monte. ¡Wow! Todavía te puede usar. Y el Señor te puede usar en cualquier momento si quieres hacer esto. Porque hay un problema con la oración. Eso sí hay un problema grave. Que Dios la contesta. Y es un problema grave porque ahí te tienes que involucrar. Ahí tienes que involucrarte. Yo estaba en el Congreso en Valparaíso discutiendo las leyes de aborto cuando las 3 causales ante la Comisión de Salud. No me fue muy bien, la verdad. Me di cuenta que ellos ya tenían todo pactado. Entonces le puedes dar un discurso, no pasa nada. Entonces me fui a la cafetería del Congreso, me senté ahí y dije, Señor, qué inútil es todo esto. Pero Señor, ¿por qué no me das un político para discipular? Y hay un problema con la oración. Dios la contesta. A las 2 semanas vino alguien de esa ciudad y me dijo, Ricardo, la jefa de gobierno de la ciudad se entregó a Cristo sola. ¿Cómo? Sí, porque ella buscaba a Dios en otras cosas y de pronto el Señor se manifestó en su habitación, se convirtió al Señor sola, pero ahora necesita a alguien que la disipule. ¿Tú puedes ir? Así que yo fui. ¿Ya? Es muy interesante. Su esposo se entregó al Señor. El esposo no entendía nada de la mujer. Me cambiaron la mujer, dijo. Pero después él se entregó al Señor. Sus 2 hijos se entregaron al Señor. Y un día ella vino y me dijo, Ricardo, Dios me habló que yo soy una corrupta. Yo pensé, si a un político Dios le dice que es corrupto, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y la mujer, esta me dijo, yo le pregunté, ¿pero por qué tú estás recibiendo sobornos? No, pero yo gobierno para el poder, gobierno para los votos, no me interesa la ciudad. Y entonces lo que hago es manipulo a las personas que están bajo mi autoridad y a otros, digamos, que son del mismo partido, los manipulo, los hago poner unos contra otros, así mantengo el poder. Y además, sus hogares me interesan 0, porque mi hogar me interesaba 0. Mi hogar era un lugar de hotel donde yo iba a dormir, pero ahora que me entregué a Cristo, he cambiado. Y ahora quiero pedirles perdón a ellos. Y los reunió, unos 80, y les pidió perdón porque ella los había manipulado, controlado. Está hablando a todos no cristianos. La miraron a ella como que le habrá pasado esta chiflada que les dio esto. Entre 50 y 60 de ellos se entregaron a Jesús y levantamos una iglesia dentro de la municipalidad. Y ahora que terminó su periodo, está fuera de la municipalidad y hay una iglesia. Dios te puede usar en cualquier lugar. Si yo les digo, amas de casa, renuncien, me dicen, amén, hermano. Pero sabes, puedes convertir tu casa en un lugar de evangelización, orando al Señor.
Nosotros teníamos un grupo de drogadictos que venían a casa. Nosotros vivíamos en Buenos Aires en el séptimo piso, departamento O. Y los drogadictos, cuando yo no estaba, se quedaban en el hall de entrada. Y ahí venían los vecinos, los miraban, todo pelo largo, sucios, con marihuana, olor a marihuana y marihuana también. Y decía, ¿dónde van ustedes? A la casa de Ricardo, al séptimo. ¿Ustedes saben lo que pensarían los vecinos de nosotros? Esta noche orgía de drogas. Bueno, muchos de ellos se entregaron al Señor. Pasaron 47 años. Algunos son pastores, otros misioneros, otros dirigen ministerios. Es maravilloso lo que podemos hacer. Pero había uno que se llamaba Pedro. Y Pedro tenía el pelo largo así, hasta la cintura. Tenía tanto pelo que se le veía un solo ojo. Y no quería saber nada de nada. Venía drogado. Yo dije, ¿por qué vendrá a mi casa si no le interesa el evangelio? Después me di cuenta que actúan en grupo ellos. Donde va Vicente va la gente. Total, están drogados, ¿no es cierto? Y yo me quería acercar a él, pero no había forma de acercarme. Y un día el Señor me dijo, dale un abrazo y dile que lo amo. Yo fui, primero dije, ¿eres tú, Señor? Porque a ver si me pega todavía. Tipo te dirigías a este, así, como, ni hablaba. Me acerco, le di un abrazo y dije, Pedro, Dios te ama. Di un paso hacia atrás y del único ojo que se le veía a Pedro saltó una lágrima, se entregó al Señor, hoy es pastor. ¿Ya? Nosotros podemos hacer algo tremendo. Ahora, lo que les voy a decir, no lo vaya a hacer. ¿Ya? Cuando yo tenía 20 años, había una mujer en la calle, era prostituta, y el Señor me dijo, llévatela a vivir contigo. Como yo tenía autoridad, le dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos una chica prostituta a vivir con nosotros? ¿Qué dice una mamá? Es increíble que todos me dicen lo mismo. Y mi mamá me dijo, hijo, oremos. A nadie se le ocurre eso. Y después de orar me dijo, sí, es del Señor, tráela. Vivió 3 días con nosotros. A los 3 días dijo, a ustedes no los soporto más. Y se fue. Pasaron 2 años. Volvió, pero ya no a quedar. Ella venía a hacer una pregunta. Tengo una persona que creo que era diferente a los demás, pero quedé embarazada de él y él ahora me dice que me paga el aborto, porque si no aborto, rompe conmigo y todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora ella estaba abierta a escuchar. Y fue al único lugar que la había recibido. Nosotros le hablamos de Jesús y se entregó al Señor. Y dijo, este bebé va a tener mamá. Fue a hablar con el muchacho y el muchacho amablemente, ¿no? Le dijo, estúpida, idiota, loca, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Ella dijo, la familia Rodríguez. Y entonces el muchacho vino a hablar no con nosotros, sino contra nosotros. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? No saben la condición de esta chica. Le hablamos a él del Señor y él se entregó a Cristo y dijo, este bebé no solamente va a tener mamá, va a tener papá también y me voy a casar con ella. Se casaron, pasaron 47 años, les vi hace poco, 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo al Señor. Nuestro hogar puede ser tremenda bendición. No, nos ponemos delante de Jesús y les decimos, Señor, somos agentes de cambio. Y entonces, como no tenemos más tiempo, vamos a orar, que tenemos que terminar. ¿Qué? 10 minutos aguantan, ¿sí? Okay, bueno. Entonces, vamos a entender que para transformar el pensamiento tenemos que comernos la Biblia. Hay que comerse la Biblia. Y hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Creo que el Señor, como dice Colosenses 1:9, dice que Él quiere formar inteligencia espiritual en nosotros. ¿Qué significa inteligencia espiritual? Secos en lo que somos. Los mejores constructores, ingenieros, abogados, pero llenos del Espíritu Santo y basados en los principios bíblicos. Y entonces comenzamos a ver los principios de Dios y encontramos los principios de Dios en la empresa.
balanza y pesa justa tendrás. Que pagues a los obreros a tiempo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que al que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No te apresures a hacerte rico porque habrás de destruirte. No te unas en yugo desigual con los infieles. ¡Wow! Esos son unos poquitos. Y empiezas a entrar en el área del arte. Y entendiendo que los artistas son profetas de una nación. Y empiezas a escribir. Y empiezas a hacer películas. Y empiezas a hacer obras de teatro y canciones. ¿Ya? Donde los principios de Dios son destacados. Y no es todo música religiosa. Sino puede ser arte que hable de los principios de Dios, como Cantar de los Cantares, ¿ya? Que es poético. ¿Sabe cuántas veces menciona a Dios en Cantar de los Cantares? Ninguna. ¿Y sabe de qué habla? De sexo. Wow. ¿Y por qué está en la Biblia? Porque el sexo lo creó Dios. Y lo que Dios creó, entonces es bueno. Siempre dentro de los límites que Él estableció. Y después vamos a la enseñanza, a la educación, y cambiamos el concepto de educación, porque el concepto de educación es transmitir conocimiento, y ahora vamos a algo, transmitir la vida de Dios. Según de Pedro 1:5, añadida a la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y comenzamos a llevar los principios de Dios y los destacamos en todo lugar. No hables de los principios de Dios acá en la iglesia, bueno, acá también, pero habla de los principios de Dios donde no hay cristianos. Sé sal y luz. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüenzas, sino comienzas a declarar. Nosotros vamos a los colegios, ¿no? Y el problema principal que hay en los colegios, ¿cuál es entre los estudiantes? Bullying. Entonces yo voy y les digo, miren, ustedes practican el bullying, ¿no es cierto? Y lo practican poniendo sobrenombres que son denigrantes. Al alto le llaman jirafa, al bajito enano, al otro guatón, gordinflón, y esos son los más suaves. Pero Jesús también ponía sobrenombres. A uno que se llamaba Simón le puso la roca. Y cuando iba Simón, oye Simón, ¿cómo Simón? Yo soy la roca. ¿Entiende? Exaltaba a las personas. A Abraham le puso Abraham, padre de multitudes, y no tenía ni un solo hijo. ¿Ya? Imagínense caminando y todo, oye, padre de multitudes, si no tiene ni un solo hijo. Pero Dios miraba el futuro. Aprendamos a mirar el futuro. Y le enseño esto. Y le enseño también a dar gracias. ¿Ya? No diciendo gracias, sino poniéndole color a la gratitud. Y le enseñamos también a ver lo bueno que hay en la otra persona. Y también todo lo lindo, todas las habilidades que tiene la otra persona, y a decirlo, porque bendecir es bendecir, no es ben pensar, es bendecir, hay que decirlo. Y también le enseñamos a pedir perdón, ¿no es cierto? Primero le enseñamos cómo no pedir perdón, hermano, pastor, yo sé que hice mal, aunque la verdad la culpa la tuvo usted, no es buena manera de pedir perdón. O perdóname, o si en algo te ofendí, te robé, te mentí, pero si en algo te ofendí, tampoco es manera de pedir perdón. Hay que pedir perdón pidiéndolo. Y le enseñamos esto a los alumnos. Esto fue la primera vez en el norte del país. ¿Ya? Entonces le dije a los alumnos, eran 80. Ya me habían dicho que el día anterior le habían tirado una torta en la cara a un profesor. Me súper animaron antes de dar la charla. Y cuando les dije todo esto, dije, vamos a practicarlo. ¿Quién quiere ser el primero que bendiga a alguien que está acá? Se levantó un chico al final, dijo, yo quiero pedirle perdón al profesor que le tiramos la torta en la cara ayer. Y fue y le dio un abrazo al profesor. El profesor duro como una tabla, estaba así. Una chica se paró, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Se paró otro, yo también quiero pedirle. Y fueron los tres, lo abrazaron, ahora el profesor está más livianito. Y se levantó una chica, María, nunca te dije que tú eres mi mejor amiga. Y otro. Y me decían, sigamos. ¿Qué les parece que yo les dije? Esto lo aprendo de Jesús. Estamos en un colegio no cristiano. Lo aprendí de Jesús, que es a bendecir. Y entonces estábamos allí
y les dije, les voy a dar 5 minutos para que salgan y bendigan a todos los que puedan. Salieron, formaron grupos de 3, de 5, abrazados, bendiciéndose, llorando, empezaron a llorar. Era una lloradera total. Pero había una que lloraba más, la directora del colegio. Porque Dios había traído... ¿Sabe por qué? Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No temas decir los principios de Dios ante auditorios que no son cristianos. Eso sí, no use formas religiosas. De cierto os digo. No diga eso, por favor. Vosotros sois mis discípulos. No hable en español de Castilla. No, sea natural, normal, lo más normal posible. Pero colocamos los principios de Dios. Ahora sí vamos a terminar. Vamos a orar en este sentido. Señor, levanta de acá misioneros. Algunos irán a otros países, como estos chicos que van a Viena, como Bastián, que va a ir allí a la Tirana. Señor, pero levanta misioneros en todas las áreas. Señor, quiero pedirte por los profesores, por los constructores, por los profesionales de la salud, los profesionales de la justicia. Señor, por los artistas, por los científicos. Dile al Señor, Señor, yo quiero cambiar el chip. Basta de vivir sin propósito, tengo que vivir con propósito. Y algunos que ya han hecho eso, crezcan en esto. No solamente ganar almas, sino que el reino de los cielos, los principios de Dios bajen a tu empresa, a tu profesión, a tu magisterio, que bajen esos principios de Dios. Clamamos a ti, Señor, clamamos a ti. Presencia de Dios, presencia de Dios. Esta iglesia, Señor, tú me mandaste a dar este mensaje en esta iglesia. Hablé con el pastor porque sentía la importancia de esta iglesia en esta transformación de la sociedad. Señor, te pido por todos los que están acá, en las diferentes profesiones, en las diferentes actividades, en los diferentes oficios. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, sea para tu gloria. Levántate, levanta hombres y mujeres tremendos, Señor. Verdaderos misioneros. Y allí donde estás, mientras cantamos, le puedes decir a Jesús, Señor, en esta área soy un misionero. Porque voy a tener una misión en la vida, conocerte a ti y hacerte conocido. Voy a tener una misión en la vida, que personas se acerquen a ti y cambiar las ideas que rigen este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.